Un Mundo Raro, Politic Podcast. Una plática con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Bienvenidos. Que no se vale llorar, que no se vale llorar si no estás informado. Seguimos en un mundo raro y no podemos dejar tocar el tema del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, ya hace 28 años. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba estudiando en San Diego, tenía 21 años. Yo me estaba operando de la rodilla en Monterrey. Bueno. Ese día. Es curioso cómo registramos, Sí, ¿no? sí, Ese tipo claro. de sucesos. Evidentemente fue un suceso para nuestra generación, los chavos rucos, no necesariamente. Los rucochavos. O los rucochavos, no necesariamente eso para las no. nuevas generaciones, que marcó nuestra vida en el sentido de los que nos gusta la política, pues es un suceso que nos hace tomarlo como referente en nuestros recuerdos, ¿no? Y yo les quisiera preguntar, a 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que indudablemente fue uno de los factores, Gustavo, y tú lo viviste más, que ayudaron para que la democracia llegara a este país, entre otros sucesos, la crisis económica, lo de Chiapas, pero lo de Luis Donaldo sí fue un trauma para el viejo sistema político mexicano autoritario. Yo te preguntaría qué ha cambiado, cómo nos encontramos. Yo creo que este evento fue una tercer gran fractura del sistema político mexicano. La primera gran fractura, pues, fue el 68. Sí, ¿no? 68-71. La segunda, el 71. Uh-huh. Y la tercera, el asesinato de Colosio. El 88, 68-71 lo pones en una. El 88, el fraude. El fraude. Sí, y luego el 94 lo de... El 94. Es la 4F, pues. Bueno, sí, exacto. Más o menos por ahí va. ¿Qué ha cambiado? ¿O qué ha...? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos ahora? Mejor. ¿Ha servido la democracia incipiente que tenemos? Sigues ¿Tenemos un mejor viendo país? ese México con sede de justicia. Mira, si le preguntas ¿o qué dicen las encuestas? El mexicano está por debajo de la media latinoamericana en satisfacción de la democracia, según el Latino Varón. Incluso en un porcentaje muy alto, casi un poco más del 40%, los mexicanos estarían de acuerdo con una dictadura militar a cambio de que tuvieran resultados en temas que les interesan, que son seguridad, paz, empleo, paz, tranquilidad, etcétera. Pero por otro lado, del 94 para acá, pues sí vemos un México con mayor participación ciudadana, sí vemos un México más libertad de expresión, con más libertad de expresión, sí vemos un México con pluralidad política, sí vemos un México donde las mujeres participan más con muchos rezagos con el tema de la mujer, con muchas injusticias. En lo económico ya adentrados totalmente en el tratado. En el tratado, o sea, si es un México diferente al de cuando falleció Colosio, sí es un México diferente, no sé si mejor, no sé si peor, pero sí es un México diferente. A ver, Eduardo, ¿tú tenías qué edad? 17 años. 15 años. 17 años, seguramente también te marcó. Como 5. Sí, te marcó en la historia personal como un referente que hace que dividas el tiempo, ¿no? Tu tiempo de vida. Sí, claro. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo estamos? Fíjate que sí fue un suceso de mucho impacto. Digo, yo lo viví siendo un jovencito de 17 años que apenas estaba queriendo entrar en estos temas de la política. Bueno, ya sentía yo la vocación, ¿no? Por el servicio público y inmiscuirme en este tipo de temas. Nos impactó muchísimo. Yo recuerdo que andábamos precisamente con un grupo de jóvenes y lo íbamos a recibir al día siguiente en el Auditorio Cívico del Estado, hoy Arena Sonora, ¿no? Y bueno, pues se tuvo que cancelar, evidentemente. Fue un día antes, él iba a volar de Tijuana para acá y se iba a tener algunos eventos, entre ellos con jóvenes ahí con nosotros, ¿no? Y fue un suceso que sí
que sí le cambió la cara a México en términos de democracia, creo. No puedo decir que, oye, pues es un México más justo, es un México más educado, es un México, no lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que Más democrático. es un México más democrático. Fue un suceso fuerte, pero no fue una sacudida así como para decir que impactó en todos los ámbitos No, yo de sí. la nación. No, yo sí lo vi, sí lo veo Digo, así. yo te doy mi apreciación personal. Ajá. A mí me parece que la muerte de Luis Donaldo y el asesinato de Luis Donaldo, quien haya sido, si fue Mario Aburto o quien haya sido, sí le marcó pauta, insisto, en el tema democrático y dio pauta para que eventualmente se diera la alternancia en México. Entra Ernesto Zedillo y Ernesto Zedillo, pues evidentemente ya había un ánimo de participación bien interesante por parte en el pueblo mexicano para que se diera lo que sucedió en el 2000 con Vicente Fox, y luego posteriormente se dio un encontronazo entre precisamente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, donde, Bueno, guste o no, ya no estamos yendo más para acá. ajá, nos quedamos en la línea de la democracia y por un voto. Sí. Miren, diciéndolo, ¿no? indudablemente el magnicidio de Luis Donaldo como el candidato del partido oficial que tenía casi 70 años en ese momento gobernando el país, fue uno de los detonantes, entre otros, de la transición democrática. Recuerdo el levantamiento de Chiapas, unos meses antes de que él fuera asesinado, las crisis económicas gravísimas que se desencadenaron a raíz de la fuga de capitales ante el magnicidio. Más asesinatos después de él, políticos. Así después es. de él, ¿no? El de Ruiz Massieu. Yo creo que lo que Ruiz decía Massieu. Gustavo, ahí le está pegando el punto fino de esta democracia que tenemos, que para mí está en ciernes y está en progreso, está en desarrollo, no termina de cuajar. ¿Por qué? Ante la falta, y es otra cosa que también has comentado, de demócratas. Somos una democracia sin demócratas. Así es. Correcto. Y lo de Luis Donaldo para mí inauguró una etapa de violencia política que seguimos viviendo en el país. De 2000 para acá se han asesinado más de 100 alcaldes. Yo le relacionaría diputados, con otro etcétera. tema, ¿no? Bueno, un también, poquito más, también más lo del, delicado, pero también lo de una de las líneas de investigación de Luis Donaldo también en su momento era narcotráfico. A lo que voy es de que la violencia política se puede originar de muchas causas, pero mi conclusión muy dolorosa es que si bien es cierto tenemos una democracia sin demócratas, en algunos aspectos como el de la violencia, estamos peor que en 1900. La zozobra que viven los ciudadanos en las ciudades, en los pueblos, en todo el país, no es la misma que se tenía en 1994. Y abono a lo que tú decías de las dictaduras. En 1994 México era un país autoritario. El poder se ejercía de manera vertical en todos los órdenes de la vida. sí, tenías Económico, el Ejército de seguridad, Liberación etcétera. Zapatista de Liberación Y Nacional. no teníamos los eventos de inseguridad, ni las matazones, ni esta normalización de la violencia como la tenemos ahora. Entonces yo creo que este acontecimiento de Luis Donaldo, este aniversario, nos debe obligar a reflexionar qué tipo de país tenemos, de dónde venimos, y concluir que nos falta mucho para llegar a ese estadio democrático que signifique paz social, que signifique una economía pues, que pueda satisfacer la dignidad de las personas. Entonces creo que vamos en camino, pero soy pesimista en decir que estamos mejor ahora que antes, ¿no? No sé qué Yo digo que estamos diferente. Es un México diferente al del 94. Sí lo es. Claro, eso sí. Mejor no sé. O mejor en algunos aspectos sí, y peor en otros aspectos. Es decir, a mí no me gusta ver todo blanco o negro. Yo creo que, insisto, hay más participación ciudadana, hay muchos más jóvenes participando. Más mujeres hay más mujeres tomando decisiones, no solamente queriendo participar, sino tomando decisiones. Reconozco todos los avances democráticos. Pero en los temas esenciales que es economía, violencia, seguridad, descomposición social, creo que estamos mucho. Sobre todo la descomposición social. Reconozco todos los avances democráticos,
reconozco la libertad de expresión, reconozco pues que el Estado se ha ido empequeñeciendo, eso para unos es bueno, otros malos, y la economía pues tiene un mayor nivel de autonomía a las decisiones del Estado, aunque sigue siendo muy fuerte. Reconozco que en comercio exterior pues tenemos una vida más desarrollada en ese sentido, pero somos más desiguales. También eso es Esa otro de los brecha cada vez problemas. se abre más. Así es. Pero sin seguridad, todo eso que podamos tener mejor que el 94, sin seguridad creo que estamos en un grave riesgo de perderlo todo. Y por eso yo digo que sí estamos. ¿Será el tema a partir de ya en el que para que un gobierno o un proyecto político diga fue exitoso, tiene que ir aparejado de la seguridad? No hay otra. Es la obligación del Estado. Para Para eso nació el Estado, para eso se creó el Estado. Sin seguridad no hay éxito en un ejercicio de gobierno. Por eso unos seres humanos se erigen con la facultad de someter a otros, porque tienen la capacidad y la fuerza de protegerlos. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto de estas reflexiones, ya para entrar a conclusiones. Sí, no, yo creo que sí, y coincido con lo que dice Gustavo, ¿no? Es decir, vivimos un México distinto, no sé si mejor o peor, ¿no? En algunos aspectos sí peor, pero tampoco tienen que ver con temas relacionados directamente con el asesinato de Colosio, ¿no? Sino yo lo atribuiría a la inclusión del narcotráfico en la política, ¿no? No veo y nunca vi que el asesinato de Colosio, por ejemplo, estuviera relacionado con un tema. Sí entiendo que fue una línea de investigación, pero no creo ni tampoco las conclusiones dieron que era un la conclusión de la gente narcotráfico, fue, ¿no? que fue un asesinato político orquestado desde las altas esferas del PRI. 100%. A pesar de que hubo investigaciones muy robustas sobre el asesino solitario, pero la gente en su concepción, en su imaginario, esa fue la conclusión, ¿no? Y aquí voy a traer a colación a Felipe Calderón, cuando estuvo de ponente en Guadalajara, en una universidad, y lo cuestiona un muchachito ahí, le dice, oye, espérate, y dice, está bien, habla, dime lo que tú quieras, pero quienes te mandaron a decirme eso, ¿no? Y les quiero decir que cada vez estamos perdiendo más territorio. Hay presidentes municipales que son propiedad prácticamente del narcotráfico, que están capturados, y posteriormente van a venir gobernaturas, y si no los enfrentamos nosotros como Estado, cuando lo criticaban por esa guerra del contra el narcotráfico, si no los enfrentamos hoy, mañana va a ser una porquería. Y si quien te mandó le dice mañana gana la elección y están aquí, dice, pues no quiero ver qué va a suceder. Casi está pasando lo que dijo. Yo quisiera regresar al tema de la democracia sin demócratas. ¿Qué distingue cuando uno oye hablar de los japoneses? ¿En qué los distingue? Si puedes ponerle un atributo a los japoneses. Honorabilidad. Una y dos, el orden, ¿verdad? El orden. Trabajo. Orden. Van a un estadio de fútbol y recogen ¿se acuerdan del mundial? Su educación. Su educación. Pues nosotros necesitaríamos invertirle mucho en temas de democracia, de rendición de cuentas, de honor, de verdad, de una bola de cosas, de valores democráticos a la educación, para que las generaciones que vean sean democráticas. No lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, tenemos una democracia sin demócratas donde lo acabamos de ver, exigían la revocación de mandato desde la oposición, ahora no les conviene, no la quieren. En el PAN mismo o en el PRI mismo haces la reforma energética, se le exigían cuando Fox la pedía, el PRI la votó en contra, pero cuando el PRI estaba en el poder, entonces sí, me explico, había plantones cuando estábamos en la oposición, ahora no queremos plantones cuando estamos en el gobierno. Tenemos una democracia sin demócratas. Ese es un grave problema hacia futuro. Necesitamos generar niños demócratas para poder tener una democracia buena en el país. Y también, pues, que la gente entienda lo que es la política, los alcances y límites, para que no se vaya en el viaje de las promesas discursivas cada 6 años, cada 3 años,
y tengan una mayor capacidad de razonar el fenómeno político. Esa es una verdad. Yo nomás quisiera cerrar este asunto del 94 con el 2022. Uno de los grandes avances es la evolución que ha tenido los derechos de las mujeres, etcétera. Esperemos que sigamos en esa ruta, pero sí, pues cada quien va a hablar como le ha ido en la feria, y ya son 28 años. Esperemos a los 30, a los 40 años qué conclusiones tenemos de nuestro país. Sí ojalá hecho, que sean para lo mejor, que sí ¿no? Es un hecho es que de 94 para acá estamos más viejos y más gordos, ¿no? Eso Tú sí. lo dices, yo no me pongo en ese De aquí a camino. 40 años dice que estemos, Bueno, que estemos. Eso fue todo en este episodio de Un Mundo Raro. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Un Mundo Raro, Politic Podcasts, con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Un Mundo Raro Politic Podcasts, y en Twitter, @Un Mundo Raro PPC. Que no se vale llorar, que no se vale llorar. Si no estás informado.